La libertad no puede ser criticada por aquellos que no la han de dar. En mi país, ella vive enjaulada en nuestra boca y en nuestro pensar. La libertad es la palabra que más adoro en la vida. Qué lástima que aquí en mi Cuba ella tenga tantas heridas. Tenemos el honor y el privilegio de poder conversar con el coordinador principal de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Para mí, todo un gustazo. Gracias, José. Gracias. ¿Qué perspectiva tú le ves a los jóvenes de hoy en Cuba? Sí, perspectiva solar en la actualidad y durante las últimas décadas y no han tenido ninguna, no han tenido opciones, la juventud que sin dudas es la etapa de la vida del ser humano más dinámica, más movida, más inquieta. En Cuba ha estado muy marcada por la opresión, la miseria, el hambre, la falta de oportunidades para todos los jóvenes, incluso los que no hacen una carrera profesional, los que ni siquiera se gradúan de una técnica. ¿Qué les espera? Trabajo crudo y duro en la agricultura, en la construcción, en otras labores. El Ministerio del Interior, como le toca a muchos, optan por eso en medio de tantas situaciones difíciles y complejas, y a otros la delincuencia. Es decir, nuestra juventud, y tenemos jóvenes muy buenos, tenemos jóvenes regulares y también los tenemos que no son ni buenos ni regulares, que dejan mucho que desear, pero en todos los casos la falta de derechos, la falta de oportunidades, la falta de libertad es lo que más marca la vida del joven, y por eso tantos jóvenes optan por abandonar su hogar, por abandonar su familia y hasta por abandonar su patria. Pensar distinto a como se debe, pero la gloria no quiere tanta alma silenciar. Por ello, debo buscar cómo exigir mi derecho sin tirar piedras al techo del que me exige no hablar. Creo que la juventud cubana se encuentra, al igual que toda la nación, en una posición bastante difícil, pero a la vez con muchas perspectivas por el contexto actual. La juventud como grupo de edad es aquel que tiene mayores energías para hacer todo cuanto se hace en una sociedad, y esto implica hacer cambios. La juventud cubana actual es aquella que vivió, que ha sufrido los peores momentos en cuanto a crisis económica del régimen cubano. Fue la juventud del periodo especial y de los años posteriores que no han sido de superación ni de crecimiento económico. Una juventud que no tiene nada que agradecerle a la dictadura, no siente ningún tipo de satisfacción, ni siquiera material. En lo espiritual, digamos, es doblemente peor, porque una juventud que se ha visto privada de ejercer los derechos y libertades que quizás al principio no conocía que existían, pero que cada vez más está tomando en la actualidad conciencia de esos derechos y los beneficios que generan gracias al auge del internet y con ello el aumento de la comunicación, del consumo de información y demás. Esto ha generado que el joven tenga mayores deseos de participación en la sociedad en que vive. Estos deseos van desde ejercer derechos económicos hasta ejercer derechos políticos, y la participación ciudadana en cuanto a disfrutar y promover de derechos que ahora le llaman emergentes, como los derechos LGTB, digamos, derechos a expresarse, ¿no?, de las más disímiles formas, a que
a disfrutar de la tolerancia de la sociedad para ciertos o muchos grupos y sus manifestaciones culturales, mayores derechos a la religión. Y cuando hablo o hablé ahorita de los derechos económicos, es una de las partes en que más se siente frustrada la juventud, porque existen muchos jóvenes universitarios en Cuba, eso es cierto, pero son obligados a vivir como analfabetos, como personas que no tienen potencial ni ideas para desarrollar ningún tipo de proyecto. La juventud cubana que está en Cuba, que no tiene la posibilidad de salir, pues realmente lo que le queda es refugiarse en su frustración, que lo conlleva muchas veces al alcohol, a la droga en general, ¿no? A la violencia, y pues esto es nefasto. La dictadura cubana le ha robado el deseo de salir adelante al pueblo de Cuba. La juventud todavía se resiste, ya vemos muchas personas de la tercera edad resignada a esa miseria, pero la juventud se resiste y creo que tiene todas las facultades para ganar esta batalla. Estamos en un gran momento, creo que lo que pasa hoy en Cuba marcará el futuro de las próximas décadas, de las próximas generaciones, y tengo fe en esa juventud. Bueno, yo pienso que la juventud cubana actualmente se encuentra atravesando por una gran y triste crisis de principios y valores, y lo hemos podido ver el actual estado de carencia que existe en la sociedad, producto que mantiene a todos en la pobreza y que no brinda oportunidades para crear y construir un futuro mejor. Hemos visto como gran parte de la juventud cubana se ha lanzado a los brazos de la delincuencia, se ha lanzado a los brazos de la prostitución, y vemos cómo los principios de la juventud se han ido denigrando poco a poco. Hemos visto cómo ser prostituta, hemos visto cómo ser jinetera o jineteros es algo que no se ve mal en la sociedad actual cubana, y se celebra que tú te dediques a esa actividad. Hemos visto como gran parte también de esa juventud, desde niño incluso, no quieren saber absolutamente nada de estudiar porque sencillamente no ven un futuro mejor, no ven que estudiar le vaya a garantizar una vida. Y si la juventud de un país rechaza el estudio y adopta como valores estas actividades, no esperemos nada bueno de aquí a 10 años. Todo esto por culpa, como dije anteriormente, de un régimen totalitario que ahoga a la población cubana en la miseria. La juventud cubana es un tema muy sensible a tratar. En nuestra sociedad, la juventud cubana no cuenta con un ministerio de juventud que defienda nuestros derechos y nos represente a los jóvenes en Cuba. No podemos crear o asociarnos a organizaciones independientes que no respondan al ideal comunista del Estado cubano. Si queremos asociarnos a organizaciones independientes de la UJC, que es la Unión de Jóvenes Comunistas, que es la única que el gobierno permite en el país, porque comparte sus ideales, no son reconocidas por el Estado, somos sometidos a una serie de citaciones y de violaciones a nuestros derechos. Somos interrogados, acosados, perseguidos, restringidos de movimiento, encarcelados, amenazados, a nuestros amigos y a nuestras familias también. Somos despedidos y expulsados de centros de estudios y de centros de trabajo. Los jóvenes que se involucran con las instituciones estatales no lo hacen por convicción o por deseo. Lo hacen porque para evitar cuestionamientos y que sean hostigados. Por otra parte, hay jóvenes que se refugian en la prostitución para obtener dinero y no trabajan con el Estado debido a que devengan un mísero salario que no le alcanza para sus necesidades básicas. Para mí la juventud cubana actualmente es muy restringida debido al régimen imperante dentro de la isla. Los jóvenes carecen de participación en todas las esferas. No hay libertad de expresión. En su gran mayoría son maltratados por el gobierno. Sus estudios
no se corresponden con su vocación, sino más bien con el déficit de profesionales existentes dentro del país. Asociado a todas estas limitaciones, se ha incrementado la pérdida de valores. Disímiles son los jóvenes que se refugian en los vicios, la delincuencia, la corrupción y la prostitución, entre otros, acarreando males mayores para ellos y sus familiares. La juventud cubana ha sido censurada de tal manera que en su mayoría solo visualizan luchar para sobrevivir. Otros buscan emigrar porque no ven en Cuba un lugar seguro. Muy pocos aspiran a superarse en los estudios. Para ellos es una gran pérdida de tiempo. La juventud cubana no tiene un gobierno que los represente. Todo lo contrario, los jóvenes no pueden crear organizaciones que respondan a sus intereses, necesidades, expectativas. El régimen, lejos de fomentar el emprendimiento en esta etapa, le arrebata sus sueños. Las autoridades son las máximas responsables de la difícil realidad que vivimos los jóvenes en Cuba hoy, censurando nuestras aspiraciones y proyecciones futuras, acosando, hostigando, amenazando, encarcelando y hasta expatriando a todos aquellos que tenemos un pensamiento diferente a lo impuesto por el gobierno. Bueno, yo creo que la juventud cubana actual está vacía de sentido. Jóvenes en Cuba no encuentran en su país las esperanzas para progresar, para emprender en su país, para invertir en su país su tiempo, sus esfuerzos, su dedicación, porque el país no le retribuye a los jóvenes. El sistema comunista ha creado todo un ambiente, todo un clima donde hay mucha inseguridad. Los jóvenes se lanzan a la bebida, se lanzan muchas veces a la corrupción que ha promovido el mismo sistema, prostitución, todo tipo de prácticas para salir adelante en la vida, pero prácticas injustas, prácticas totalmente desaprobadas, no son prácticas dignas para sobrevivir, porque es lo único que el sistema le ha dejado a estos jóvenes, que pudieran vivir la vida de otra manera, que pudieran tener más significado en su vida, en una lucha, pero sin embargo se entregan a la banalidad y a cosas que verdaderamente no los ayudan en su progreso. En este momento y desde hace mucho tiempo atrás la juventud cubana está prácticamente perdida. No tiene futuro aquí en Cuba, no encuentra nada que los motive a ser alguien en la vida, no tienen nada que los impulse a querer estudiar o trabajar, no piensan en un futuro que quieren ser o si deberían ser algo. Y con los años, en la medida que el Estado totalitario fue convirtiendo a nuestra nación en una de las más pobres del continente, estábamos entre las 3 primeras naciones más prósperas de la América Latina y hemos terminado entre las 3 con mayor miseria, con mayor pobreza. Por eso es que nos hemos convertido en una nación de la que quiere largarse muchísimas personas y sobre todo jóvenes. Por eso es que nunca en la historia de Cuba tantos jóvenes habían emigrado o habían salido del país arriesgando sus vidas en busca de mejores condiciones, en busca de oportunidades y de libertad en otras tierras. Y generalmente la mayoría aspira a llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué me debo callar, relamerme mis heridas y jugarme hasta la vida tirándome hacia la mar? ¿Por qué no puedo yo amar y expresar lo que yo siento, que llevo en mis sentimientos? Pues si lo hago, caigo mal. A ver, los jóvenes cubanos tienen como proyecto de vida, por lo general, emigrar de Cuba. Y esto viene siendo así desde hace muchos años, diría yo inclusive desde comienzos del triunfo de la revolución. Por lo menos aquellos jóvenes que estaban claros en sus ideas de lo que representaba una dictadura comunista, tenían como planes, llegaron a tener como planes emigrar. Fueron miles en aquellos primeros años. Y en tal sentido, los jóvenes cubanos, después de 60 años de politiquería comunista, no ven en la política una vía para
una herramienta no válida para propiciar el cambio. En ese sentido, lo que desean es emigrar. Hay una frase que se ha inducido a través de estas décadas al pueblo de Cuba, que es: esto no hay quien lo tumbe ni quien lo arregle. Es decir, un pueblo que marcha con esa consigna realmente es un pueblo que marcha en la desesperanza, y esto afecta mucho a la juventud. Y esta es la causa por la que la mayoría quiere emigrar, porque lo que han visto, lo que conocen como política, es la porquería que han sufrido de la política comunista, y entonces pues no, a muchos no les gusta involucrarse en política. Pero más allá del gusto, lo que se está viendo ahora es que las experiencias que está viviendo la juventud actualmente los inducen de alguna manera, los conllevan, no es algo intencional, sino es natural, a una búsqueda de mayor libertad y dentro de su propia isla. Hemos visto jóvenes protestando, jóvenes en la fila de la oposición, jóvenes en protesta que no tienen directamente que ver con oposición, con oposición en esta dimensión que ya muchos tenemos, que es la disidencia organizada, que habla en Radio Martí, que habla en algunos medios, plano, prensa plana, escrita y de radio, y la televisión, sino jóvenes que hacen oposición, por su cuenta, cuando se oponen a cualquier política, a cualquier decisión de la dictadura. Vemos, lo que sí estamos claros, que hay un gran cambio de mentalidad. La juventud de hoy no se parece en nada a la juventud de los 80. La juventud de hoy no consume la información que le dan a través de los medios de televisión, es la que más se conecta dentro de la sociedad cubana, y la dictadura está clara de eso. Y encima también la juventud de hoy prácticamente no le gusta a casi nadie trabajar en trabajos del Estado, por todo lo que implica, por los condicionamientos políticos y demás, sino que buscan la manera de inventarse sus propias fuentes de ingresos, por lo general de manera ilegal, porque el espacio legal en Cuba es muy limitado, ni aun los que le trabajan al Estado tienen espacio legal. Pero lo que vemos hoy, mirando la parte llena del vaso, es una juventud que tiene independencia económica, aunque no dentro de la legalidad, por un lado, y por otro lado consumen información no censurada por la dictadura. Esta combinación es muy buena porque está estudiado así, y se sabe que esta combinación genera deseos de participación democrática, y es lo que estamos viendo. Cada vez los jóvenes más involucrados. Está el fenómeno de Alejo Taola, que ha llegado mucho a los jóvenes. Pero ¿por qué ha llegado mucho a los jóvenes? También porque existe esa juventud que tiene el deseo de consumir ese tipo de información. Creo que actualmente los jóvenes son los embajadores de cada hogar cubano, son los que llegan con la noticia, con lo último que salió, con la información del escándalo de corrupción, de la destitución de un ministro, de el juicio por malversación de un determinado funcionario estatal, con imágenes de la vida de lujo y de millonario que se dan los familiares de los dirigentes en Cuba, mientras al pueblo lo condenan a la miseria comunista. Todo esto son los jóvenes hoy en día los principales embajadores, los principales transmisores de esta información. Creo que estamos en un momento muy especial, y que la juventud cada día va tomando más conciencia de que se necesita luchar dentro de Cuba para que nadie más tenga que salir a buscar lo que dentro se nos está negando: la libertad y las oportunidades. Bueno, en mi opinión, la mayoría, yo diría que casi todos, vaya, para hacer un poco, para no generalizar, pero en mi opinión todos, yo diría, todos los jóvenes cubanos quisieran emigrar de Cuba, quisieran salir de la isla. Y es un razonamiento que es bastante lógico que hayan adoptado, pues ven que en su país, en su tierra, no pueden crear el proyecto de vida que desean, no pueden ni siquiera sobrevivir. La actual situación que vive Cuba desde 1959 con un régimen autoritario, absolutista, pues los ahoga, y con esto de internet, y como las personas, los jóvenes pueden ver, porque ahora tienen una mayor comunicación pues con sus amigos
que viven en otros países, en el extranjero, y tienen un mayor roce con estas imágenes y un mayor contacto, por decirlo de alguna manera, así sea virtual, como se vive en las sociedades capitalistas y libres, pues esto los impulsa aún más a ver en la idea de la emigración una posibilidad para mejorar sus vidas. Yo he sido testigo de que también hay esa misma población que quiere emigrar, en un momento dado apoyaría un cambio de sistema y se lanzaría a las calles, pero solo en el momento que ellos consideren que sería el preciso. Mientras tanto, pues lo que veremos es lo que hemos visto hasta ahora, una masividad de jóvenes cubanos emigrando. La mayoría de los jóvenes en Cuba quieren o prefieren emigrar por diferentes razones. Hay quienes opinan que lo hacen por razones económicas, para trabajar, superarse, para formar una familia estable, vivir dignamente, respetar las leyes, por falta de oportunidades. Pero la realidad es que todas estas aspiraciones se dan por las decadencias de un sistema político que para nada le importa el bienestar de su pueblo. Entonces también podemos afirmar que los jóvenes emigran principalmente por la política que rige en el país, la cual no permite una ideología diferente a la socialista. Muchos salen huyendo del sistema comunista al punto de arriesgar sus vidas, tanto en la selva como en los mares, y también arriesgar la vida de sus familiares para lograr una satisfacción personal y profesional. Y esto se ha convertido en una necesidad para la juventud cubana y pienso que para la población en general. Los jóvenes, en su gran mayoría, prefieren emigrar porque no logran visualizar un cambio en el país. Para ellos y sus familiares es una vía de escape del hambre y la miseria que azotan a la isla. Es alcanzar sus sueños en otras tierras buscando liberarse. Muchos lo hacen huyendo de la represión, de ser encarcelados injustamente, para lograr lo que en Cuba es imposible sin enfrentar el régimen. Los jóvenes no visualizan otra salida, a menos que mueran los senescentes que aún gobiernan con mano dura en la isla. Por eso, muchos han decidido irse, arriesgando su vida al costo de tener lo que en su país les ha sido arrebatado, la preciada libertad. Los jóvenes de hoy visualizan la emigración como una salida a su problema, no siendo la solución para los mismos. Prefieren emigrar porque no tienen las garantías, las seguridades, las oportunidades que pudieran tener en su país, porque un grupo de viejos corruptos que gobiernan en este país no les dan acceso a los jóvenes a las instituciones, no les dan acceso a los jóvenes a decidir por sí mismos. Y entonces esa falta de oportunidades para decidir, para emprender por sí mismo, para desarrollarse en su país y toda una serie de situaciones bien difíciles que se les imponen para someterlos al sistema y obligarlos a una misma ideología de partido único, los lleva muchas veces a emigrar. Y se ha dicho que la emigración es solamente por problemas económicos, pero no podemos pensar que los problemas económicos en Cuba están separados de los problemas políticos. Los serios problemas políticos que tenemos, que no dan oportunidades tampoco económicas, ni dan aperturas económicas, es lo que llevan a los jóvenes a emigrar. Por tanto, la raíz y las causas están en los graves problemas políticos que tiene este país, lo cual lleva a la emigración juvenil hacia otros países, porque no pueden construir el gobierno de su país, no pueden decidir ni votar, ni tomar decisiones políticas en su país, ni tomar ningún tipo de decisión que les permita a ellos influir y sentirse parte de este país. El sentido de pertenencia se lo han quitado totalmente debido a toda esta manipulación política, debido a todo este férreo control totalitario. Han perdido los jóvenes el sentido de pertenencia y por eso ven la vía más fácil de emigrar, porque sienten que ya su patria se la han quitado. Yo considero que la juventud cubana desea emigrar de este país por sus pocos recursos que tienen aquí para crecer o ser alguien. Ellos
no encuentran forma de poder estudiar o si estudian poder ejercer su profesión. Entonces buscan en otros países lo que aquí no pueden encontrar, o sea, estudiar y ejercer su profesión y ganar un salario que les permita vivir una vida digna y honrada sin tener que robar o cometer algún delito. Hay una realidad. El régimen cae con lucha o sin lucha. El régimen, sin duda, está acabado. El régimen está acabado en todos los campos, en todos los sectores, desde todas las ópticas que lo ven, está acabado. El régimen, incluso, yo te diría que se mantiene más bien por inercia. Ahora bien, si no luchamos y dirigimos el proceso de cambio, la lucha para producir la transición hacia la democracia, pues el resultado puede ser fatal. Tan solo debo buscar la historia de mi pasado, hallando a 1000 renegados que no quisieron callar y actuando en consecuencia sufrieron prisión sin ciencia por el hecho de pensar. Bueno, la vida, para remontarte, la vida de cualquier persona, desde cualquier ámbito social, es bastante difícil. Y en cuanto es un opositor, cuando es un opositor, todo se dificulta doblemente. Cualquier persona desde el ámbito social, sin ser opositor, la vida se le hace muy difícil en medio de una dictadura que ya lleva 61 años. Pero para la vida de un opositor todo llega a ser doblemente difícil, llega a ser más incómodo, porque tiene la represión, tiene fuerzas represivas que están todo el tiempo encima, te apartan de tus amistades, quieren sacarte del trabajo, te usan todo tipo de chantajes. Yo pertenezco a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, organización opositora que el gobierno no reconoce, pero existe, tiene un gran apoyo internacional. Es una organización que lucha de forma pacífica por una transición hacia la democracia en Cuba y es la de mayor número de personas en el país. Mi realidad como opositora al régimen comunista de mi país es que puedo ir a prisión por pensar y disentir con el gobierno. En varias ocasiones mi vivienda ha sido allanada y siempre en presencia de mis niños pequeños he sido detenida y despojada de mis pertenencias. La seguridad de Estado ha tratado de dividir a mi familia, me han amenazado hasta con quitarme la custodia de mis hijos menores de edad. Me han prohibido salir del país para participar en diferentes eventos internacionales, en cursos, capacitaciones y congresos. Incluso me han restringido salir de mi vivienda y hacia otras provincias de mi país. La realidad mía y de cualquier joven opositor es que el gobierno mantiene una constante represión y persecución hacia opositores pacíficos, que somos impedidos hasta de marchar con un girasol en las manos. Soy miembro del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Actualmente me encuentro regulada por interés público desde el pasado mes de marzo, que iba a participar en la 175 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentando un informe de juventudes en el país de Haití. Fui detenida en el punto de control del Cristo a la salida de Santiago de Cuba, conducida en una patrulla policial a la unidad número 2, donde fui interrogada por los oficiales Wilder y Abdriel. Allí fui amenazada que me multarían con el artículo 370 de las comunicaciones por todas las publicaciones que realizo en Internet, que en cualquier momento iría a prisión por mi activismo político. Me amenazaron que me quitarían a mi hijo de 10 años de edad o sería expulsado de la escuela. Mi vivienda ha sido víctima de actos vandálicos protagonizados por la seguridad del Estado. He sido acosada, amenazada y hostigada por agentes de la seguridad del Estado. Todo esto por pertenecer a la organización civil independiente. Mi experiencia, por mi manera de pensar, la persecución que he sufrido por mi modo de pensar diferente. Me crié en una familia
donde todas las personas de cierto modo pensaban y opinaban mal del régimen, pero desde las puertas hacia adentro. Decidí romper esa hipocresía, decidí dejar de ser hipócrita y expresarme libremente de la puerta también hacia afuera. Y esto ha sido un gran reto para mí, porque he enfrentado golpizas arbitrarias, detenciones arbitrarias, muchas. Verdaderamente mi experiencia como disidente, por tener un criterio no conforme al criterio que se impone a la mayoría de nuestra población, he enfrentado críticas, discriminación de todo tipo, detenciones arbitrarias. Se ha manifestado en contra mía las fuerzas de la policía política, que yo pensaba que era lo mismo que la PNR. Sin embargo, es una policía ideológica que persigue a las personas por cuestiones ideológicas, y yo no lo sabía hasta que no comencé a manifestarme, hasta que no comencé a tener los primeros acosos que ellos perpetraban en mi contra, las primeras detenciones arbitrarias, las primeras golpizas por llevarme con los opositores sin yo estar vinculado en ningún tipo de movimiento disidente. Me dieron unas cuantas golpizas solamente por llevarme con mis vecinos disidentes. Y esto ha sido una experiencia muy triste, pero al mismo tiempo ha sido una experiencia que me ha fortalecido, que me ha hecho más fuerte, que me he dado cuenta de la realidad de mi país, que me he dado cuenta de la realidad opresiva y represora y de la verdadera naturaleza de la tiranía cubana, lo cual, si no hubiese expresado mi criterio, si no hubiese salido a expresarme libremente, sin hipocresía, de las puertas de mi casa para afuera, no hubiese conocido, no hubiese tenido estas experiencias que verdaderamente me han hecho una persona más fuerte, me han hecho tener más sentido de mi dignidad personal, sentido de mi valía personal y de desafiar a esta tiranía. Y me siento orgulloso, me siento verdaderamente orgulloso. Es una causa justa, es una causa digna, y por eso expreso todo mi orgullo por esta lucha y seguiré hacia adelante. Mi experiencia como joven opositor, en lo personal, para mí ha sido muy buena. Para otras personas lo hayan increíble o lo hayan extraño, que hayan soporte todo lo que un joven opositor tiene que soportar aquí en Cuba: la persecución, las detenciones, el distanciamiento social de las personas hacia ti, al ver lo que eres, todo eso. En muchas ocasiones me han detenido, me han torturado, me han golpeado. Hace poco, el 8 de septiembre del año presente, fui detenido junto a mi padre y la esposa de mi padre frente a la casa, intentando salir por la convocatoria de la Revolución de los Girasoles. Nos detuvieron violentamente en el frente de la casa, nos llevaron hacia un carro jaula que se encontraba en el Policlínico 28 de septiembre. Estuvimos juntos en el carro de patrulla, junto a algunos activistas más, alrededor de 6 o 7 horas a mí, sin tomar agua, bajo unas condiciones infrahumanas, mucho calor y sin comida. Ese tiempo sin comer nada. Haber entrado en la oposición para mí es uno de los mejores pasos que he dado en mi vida. Es ver con claridad la vida y conocer la verdad. Es dejar de ser oveja y convertirte en el dueño de tus decisiones. Es saber que algo está funcionando mal en tu sociedad y es tener la voluntad de mejorar esa sociedad y luchar contra quienes la mantienen en la miseria. A nivel emocional es de las cosas pues más gratificante que puedan existir en la humanidad. Es luchar contra quien trata de mantenerte en la miseria y quien te engaña. Luchar contra quien te obliga a emigrar, es luchar quien te obliga a vender tu cuerpo por dinero, es luchar contra quien te obliga
a pertenecer a la delincuencia para sobrevivir, es luchar contra quien te quiere mantener en la miseria, y es luchar por ti, es luchar por lo que quieres, es luchar por crear una mejor sociedad. En mi opinión, es la mejor opción que puede tomar la juventud, y no solo la juventud, la población en general, si queremos sacudirnos del régimen castrista. Tengo el conocimiento de que fuiste dama de blanco durante 7 años. ¿Me podrías decir o argumentar cuál es tu realidad cuando fuiste dama de blanco? Mira, Karel, durante los 7 años que estuve en la dama de blanco sufrí bastante opresión, bastante humillación por parte de la seguridad del Estado, principalmente de uno de ellos que se llama Julio Fonseca. Mira, a nosotros nos maltrataban, nos insultaban, nos decían cosas feísimas en la calle. Supuestamente el pueblo, que no era el pueblo, eran la seguridad vestida de civil. Te voy a contar una de las tantas veces que fuimos reprimidos. Sería interesante. Mira, eso fue el 25 de agosto del 2013, en un té literario. Estábamos reunidas, conversando, debatiendo sobre los temas de la organización, y de momento se metió la policía. Tú sabes que ni tocan ni nada. Le dieron una patada a la puerta y por ahí para adentro, con los boinis negros y todo. Nos sacaron, mejor dicho, nos arrastraron. Eso fue en Santa Bárbara. Nos arrastraron y nos montaron en una guagua Daigo. Imagínate, nosotros empezamos a gritar abajo Fidel, abajo Raúl, dictadores, no sé qué, no sé qué. Y el pueblo se empezó a llenar la cuadra, pero tú sabes que eso lo sitian, que no dejan pasar a nadie. ¿Le dieron golpes? Sí. En ese momento no. En ese momento solamente nos arrastraron. ¿Por qué? Porque estábamos ahí mismo delante de tanta gente. Nos montaron en la guagua y empezaron a andar carretera por ahí para allá, autopista. Cuando avanzamos bastante, la guagua se paró. Y ahí sí nos empezaron a dar golpes. Principalmente a todas. Imagínate una guagua cerrada, con 500 gente allá adentro, mujeres, hombres. ¿Le dieron golpes los hombres o mujeres vestidas de policía? Los dos, porque fueron en 2 ocasiones. La primera fue dentro de la guagua, que habían bastantes mujeres vestidas de verde y de la aduana que se prestan para eso. Y nos empezaron a dar, y nosotros, imagínate, porque nosotros somos pacíficos, no podemos levantar la mano. Ahí nos empezaron a dar. Varias de ellas nos tuvimos que tirar por una ventana con la guagua andando. Wow. Porque era demasiado. Imagínate que los cristales se rompieron de la ventana. Así que tú te imaginas, porque los hombres si te estrellan, a ellos no les importa lo que te pase. Y ahí frenaron la guagua, bajaron a unas cuantas por los pelos, también le dieron golpe abajo. Una de ellas se llama Karina, que vive en Altamira hoy en día, y uno de ellos bien gordo, que era vestido de azul, le dio una pata con una bota en una costilla, que la dejó sin respiración. Parece que fue tanto el susto que hasta uno de ellos la tuvo que socorrer y la metieron dentro de la guagua. Entonces ahí nos dividieron en 2 grupos. Buscaron otra guagua, mitad en una y mitad en otra. Por lo menos a mí y a otras 30 más nos dejaron en San Luis. Y tuvimos que venir a pie desde San Luis hasta Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque en el camino se aparecieron 3 patrullas y 2 motores que nos venían escoltando todo el tiempo para que no tuviéramos tiempo de coger ninguna guagua. Todo eso por tu manera de pensar, por la manera de pensar de todas. De todas. Sin nosotros vernos empezar a gritar ni nada, solamente estamos dentro de una casa conversando y haciendo el té literario que se hacía todos los meses. Pero bueno, tú sabes cómo aquí en Cuba, que si tú no piensas igual que ellos, ya tú eres un contrarrevolucionario. Bueno, para seguirte contando. Cuando nos dividieron, que aparecieron ellos, muchas estaban descalzas, porque imagínate, irrumpieron de momento, y a veces uno está con sus sandalias y eso, y uno se las quita porque está conversando. Y a pleno sol, a las 12 del día, eso. Eran las 11:50 de la mañana. Y vinieron a pie descalzas. Descalzas muchas. No tenemos que parar de vez en cuando en una sombra, porque imagínate, plena autopista, sin sombra casi, y sin agua.
porque pedíamos agua en las casas y ellos se paraban en los motores y no nos dejaban pedir agua. Le decían a la gente que no nos hicieran caso y tú sabes que en este país le tienen miedo. Y tenemos que seguir. Llegamos aquí casi a las 6 de la tarde, porque entonces traíamos a Karina con aquella costilla ya negra, inflamada, que casi no podía ni caminar. Nos sentábamos un ratico, la acostábamos. Bien triste el testimonio. Bien triste. Hasta que llegamos aquí a Santiago de Cuba, que ya cuando empezaron a ver bastante gente, hicieron así, hasta nos escoltaron prácticamente hasta la Plaza de la Revolución. Sin plata y sin nada, porque la cartera y todo se quedaron en el camino. Y entonces ya ahí hay una señora, para que tú veas cómo es la vida, que nos vio a todos, imagínate, desgreñar, no sé qué, y nos regaló $1 en CUC, un CUC. Siempre hay un alma caritativa. Y con ese CUC cogimos una guagua para Altamira, para ir a casa de José Daniel. Allí tampoco pudimos llegar porque eso estaba así. Lleno de policía. Porque imagínate, lleno de policía, porque ya la noticia se sabía, porque no se la llevaron a todas, algunas se quedaron, y esas fueron para casa de Daniel, empezaron a hacer la denuncia. Imagínate cómo estamos sin almuerzo, sin agua, descalza, a muchas prácticamente la planta de los pies se le quemaron. Son muchas las experiencias las malas experiencias que he sabido vivir y agradezco de cierta manera que hayan ocurrido porque me han llegado a fortalecer, pero hay una de las muchas que me han llegado muy profundo y que han sido muy dolorosas para mí, para mi esposo. El pasado 11 de febrero del 2019 me encontraba con 5 meses de embarazo, de gestación. Cerca de las 6:30 de la mañana irrumpieron en mi hogar. Yo vivo aquí en la sede nacional de Lompaco, en nuestra casa. Irrumpieron fuerzas represivas. Nunca había vivido esa experiencia, no es deseada para nadie. Irrumpieron cerca de las 6:30 de la mañana. Fue una experiencia que no se la deseo a nadie, pero nos ocurre a todos nosotros los opositores, la mayoría. Se metieron aquí en la casa sin orden de allanamiento, fuerzas represivas, sin importar que me encontrara embarazada. Tenía 5 meses de embarazo, reitero. Tenía mi abuela que estaba postrada, que la cuidábamos aquí en nuestro hogar. Entraron como bestias a la casa, sin ninguna orden, como animales, como se comportan, rompiendo todo, destruyéndolo todo. A mi esposo, desde el primer momento, se lo llevaron detenido, delante de mí, le supieron golpear, como siempre hace. Me quedé sola con mi abuela. Eran más de 40, 50 personas que estaban dentro de la casa, rompiéndolo todo, robándolo todo, porque todo lo que encontraban nos robaban. Vi como las marugas de mi niño la estaban rompiendo, como pasaban por encima de mi uniforme. Mi abuela, desesperada, se vino a despecar y se orinó encima. Fue una situación muy, muy difícil. Estaba desde ese momento, de por sí, ya estaba con amenaza de aborto. La desesperación, a pesar de que uno me mantuviese fuerte y no quisiera mostrar debilidad, no quería demostrar debilidad. Fue muy, muy, muy desesperante el ver a mi abuela cómo lloraba. Fui golpeada, supieron hacerme todo tipo de amenazas mientras estuve allí. Prácticamente cuando entraron estaba semivestida y
tuve hasta una mujer que me siguió para que yo me pudiera cambiar, pero me querían hasta cacharme. No les interesaba que yo estuviera en el estado que me encontraba. Fueron cómplices de todo lo que estaba pasando. Una doctora y una enfermera que vinieron bajo la tutela, bajo el rigor de la seguridad del Estado. Fui 2 veces víctima de violencia, no solamente verbal, sino física. La primera vez con mi abuela, postrada, le levantaron, ellos estaban como animales buscando todo lo que podían llevarse, todo lo que eran documentos, móviles, las computadoras, impresoras, todo lo que veían a su paso, lo que se lo querían llevar, las memorias. Y en el momento que llegaron al cuarto donde estaba mi abuela, en el primer cuarto, me supieron sacar para revisarla a ella, una señora que estaba postrada. Me quisieron llevar para el otro cuarto porque me habían visto con un teléfono que yo logré guardar cierto momento, y era para callarme. Y es cuando escucho a mi abuela gritar, estaba gritando, y cuando salgo corriendo para el primer cuarto, había una de las oficiales del MINI que, como un animal, tenía a mi abuela y la cogía como si fuese una muñeca, una persona que estaba postrada, que sabían, ellos más que nadie saben cómo es la postura, cómo es nuestra salud, porque todos siempre tienden a investigarlo, y sabían muy bien que mi abuela, la postura que estaba con mi abuela, que se daba fisioterapia en aquel momento, y la tenía como si fuese una muñeca, y la cargaba en un peso y le decía: usted no es la nieta de una opositora, camine, camine, y se reía. Esa es mi madre, mi abuela, mi papá, mi todo. Ella fue la que me crió con mi mamá sola desde mi infancia, y claro que salí en defensa de ella. Ahí fue la primera vez que me supieron golpear. Era una mujer gruesa y me supo golpear. Esa fue la primera vez que tuve que coger, así embarazada, tuve que coger el peso de mi abuela, y fue que la puse en un asientico que nosotros teníamos para que ella pudiera hacer sus necesidades fisiológicas. Esa fue la primera vez. La segunda fue que cuando quitaron el colchón, que encontraron la computadora, mi computadora, la que me habían dado, la que yo tuve que pagar con el salario mísero que nos dan a todos los médicos, que nos saben explotar, pero no nos consideran y se nos malatiende. Esa computadora que decidieron dar a todos los médicos, esa fue la computadora que ellos se robaron. Yo la tenía escondida en la cama, en la donde estaba mi abuela, bajo el colchón, y ahí estaba también el teléfono. Ahí, en cuanto yo vi el teléfono, porque yo lo tenía con mi abuela, pero como me la habían obligado a desvestirle, esa fue otra cosa, le querían callar también, una señora postrada. Yo cojo rápido el teléfono y empiezo a quererlo retraer contra la pared, y es cuando 4 oficiales, como no sé, yo hacía para romperlo, para tirarlo, o al menos romperlo totalmente, 4 oficiales del MINI, porque fueron del MINI, me golpearon. Una me supo poner el brazo aquí arriba, otra me daba, sin importarle que yo estuviese embarazada, me daba para acá. Me tenían la cama donde estaba mi abuela, era una litera, que todo el mundo conoce como una litera, y tenía sobre los barrotes, uno de los barrotes me tenían la barriga contra uno de esos barrotes, dándome una que era bajita, me daba por aquí, la otra me tenía sujeta, otra que me retrayaba contra la cabeza para que yo soltara el teléfono, y la otra que me sujetaba para tumbarme. Fueron 4 oficiales. No les interesó
de que fueran mujeres, no pensaron en ningún momento de que se recordaron en un momento de que muchas de ellas, quizás todas, eran madres que tenían su mamá, que tenían hijos, que tenían primas, hermanas. No les interesó nada, y me supieron golpear, me lograron quitar el teléfono a mucha fuerza, me dejaron prácticamente tirada en el piso, y es cuando vino a entrar la doctora y la enfermera. Todo ese tiempo, a la enfermera y a la doctora estaban afuera. No sé si era porque sabían que estaba pasando algo, que iba a pasar eso, o porque no querían verlo, o porque le habían sacado. La cuestión es que cuando me ven tirada en el piso, es cuando me ven tirada en el piso, es cuando rápidamente ella se alarma y quiere tomarme la presión, y le dice: si esa mujer se muere, si ese niño se muere, las responsables van a ser ustedes. Es cuando rápidamente que quieren tomarme la presión. Mi abuela, durante todo ese tiempo, estuvo de espalda. Mi abuela estaba en una silla de ruedas, la miraron de espalda para que mirara hacia la pared, hacia afuera, hacia el pasillo de la casa, para que no viera todo eso. Mi abuela había sufrido varias isquemias transitorias, había una cerebral, una hemiplegia derecha, y una de las cosas que me decía el médico, que no podía tener alteraciones. Mucho durante todo ese momento que me estuvieron golpeando, aunque me dolía, aunque sentía que podía perder a mi bebé, lo único que podía hacer, me sentía tanta impotencia porque por mi abuela no quería gritar, aunque se me salían las lágrimas, y lo único que me daba era por romper el teléfono, por romper nuestra llave y poderlo sacar, aunque en la parte de afuera habían oficiales que podían quitárselo, que podían cogerlo. Durante ese tiempo, todo eso, hasta que me vieron tirada en el piso, fue que la doctora vino a entrar. Fue en ese momento que vino a entrar, y fue que tomar la presión, y se dan cuenta que la presión estaba muy alta. Yo no quería salir de mi casa. Ellos eran los que me habían provocado eso. Ellos eran los que me habían golpeado. Ellos eran los que estaban robándome. Eran los que habían destruido casi toda la casa. Estaban destruyendo toda la casa. Eran los que se habían llevado arbitrariamente y habían golpeado a mi esposo, y me habían dejado ahí sola, con una postrada. Ellos eran los responsables. Ellos podían seguir robando, ellos podían seguir haciendo todo lo que querían dentro de mi casa, y por eso no quería salir. Pero el hecho de que no sentía a mi bebé, no se me movía mi bebé no se me movía, y sentía, eran como si tuviese en cada oído, era como si tuviesen 2 panales de avispas. La presión estaba muy alta, y por mi bebé que decido salir. Ya la ambulancia, la desesperación, había traído una ambulancia, y recuerdo que cuando me bajaron por la parte de trasera, porque no quería que nadie me viera, por la parte de abajo, por aquí, por la escalera de la entrada. Recuerdo que yo quería gritar, quería denunciar todo lo que estaba pasando. Yo quería denunciarlo, quería decirle de que podía en ese momento, que yo estaba pidiendo mucho por mi bebé, porque no lo perdiera, porque naciera, porque gracias a Dios lo tengo aquí en mi casa, porque está vivo en este momento, pero en ese momento no lo sentía, y quería denunciar todo lo que estaban haciendo, y que podían ser los asesinos de mi bebé. Y eso me dolía mucho, todas esas denuncias, todo lo que le habían hecho a mi abuela, todo lo que habían hecho en la casa, todo lo que habían hecho a mi esposo, todo lo que yo había vivido, simplemente por pensar diferente, por decir basta ya de explotación, basta ya de la miseria, del hambre, basta ya de todos los chantajes, basta ya de adoctrinamiento. Por yo decir eso, por pensar diferente, por eso era que me había pasado eso. Todo eso yo lo quería decir, y recuerdo que cuando pasé por este mismo pasillo, que salí, simplemente veía los movimientos de la boca.
eran movimientos nada más lo que yo podía escuchar. Que podía escuchar, no podía ver, porque no podía escuchar. La presión estaba tan alta que no lo podía escuchar. Recuerdo que solamente veía a la gente que quería tocarme y la seguridad no lo dejaba. Los mismos vecinos, toda esta área, calle 9 de Altamira, de Mármol, aquí en Altamira, fueron mis pacientes, actualmente son mis pacientes. Y yo veía la preocupación y que salían y que querían acercarse a mí y ellos no le permitían. Mi madre llegó en ese momento, recuerdo que llegó, y le permitieron subirse a la ambulancia. Pero cuando estábamos en la ambulancia, para no ir tan lejos por la situación que yo estaba, la misma desesperación de la doctora, cuando vio que yo estaba tirada en el piso, que podía perder esa barriga, que podía estar con una preeclampsia, por las altas tensiones, la alta tensión que yo tenía, las cifras tensionales estaban muy altas. Me llevan para aquí, para el Policlínico, 28 de septiembre, donde yo fui trabajadora, donde vieron, todos mis compañeros me vieron como yo estaba prácticamente semidesnuda, porque no me permitieron ponerme más que una bata que era corta, recuerdo, que me la puse corriendo, me puse una bata, sin asearme porque no me permitieron lavarme ni cepillarme, nada. Así fue como yo llegué a ese Policlínico. Y lo más lindo es que no había ni tratamiento para una embarazada. No había tratamiento, y lo primero que me supieron decir la gente es decir que tampoco, que no iba a llegar a la maternidad si no era algo de gravedad, porque lo que tenían ellos entendido era que me tenían que llevar a mi abuela y a mí nos tenían que llevar presas, detenidas, porque nosotras habíamos atentado contra la vida de las 4 oficiales, una embarazada que estaba golpeada y una postrada que estaba orinada y defecada sobre sí misma, que tuve que dar mucha tángana, tanta fuerza y decirle un montón de cosas para que me permitieran cambiarlo, porque ni querían que yo cambiara a mi abuela. Ellos querían llevar presa a esas 2 personas, a nosotras, porque según ellos, nosotras habíamos atentado contra la vida de esas 4 oficiales. La misma del CIR, cuando yo le dije, ¿y usted cree que una embarazada que mira los moretones que tiene, que mire cómo estaba yo en aquel momento, y una postrada pueden afectar la vida de 4, pueden atentar contra la vida de 4 gorilas? Y que me disculpen esos animalitos, pero así mismo yo le dije. Así fue como yo le dije. Gracias a Dios me pudieron controlar la tensión allí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque no había ni tratamiento. Gracias a una amistad que tenía una metildopa y me pudieron dar ese, y ahí fue que pude bajar. Y que hablando mi mamá y con la misma doctora, me permitieron llevarme directamente a la casa de mi madre, para no llevarme para una unidad militar, porque no era el lugar. Durante todo ese tiempo mi bebé no se me movía, se me vino a mover en la casa de mi mamá. Y todo ese tiempo, cerca de las 6 de la tarde, eso fue yo salir de aquí cerca de las 9, y hasta las 6 de la tarde, mi esposo, nadie sabía dónde yo estaba. Nadie sabía. Habían ido por todos los hospitales, habían ido por todos los ginecobstétricos, los 2 ginecobstétricos, los 3 que hay aquí en Santiago, y no sabían nada de la vida de Nelma. Imagínate cuánta angustia para mi familia, para mi esposo, para los niños, de no saber dónde yo me encontraba. Fue mucha la angustia, y yo me encontraba en la casa de mi mamá, custodiada, porque hasta en el techo pusieron oficiales, pusieron en el techo de una casa, tal parecía de una embarazada golpeada, que por un momento hasta podía perder su bebé, y una postrada podían salir corriendo. Eso fue un momento muy difícil, gracias a Dios, cuando sentí que mi bebé se me movía, el hecho de poder volver aquí a mi hogar, a pesar de que todo estaba destruido, ver como las maruguitas que habíamos comprado con tanto amor, las marugas de mi hijo me las habían destruido, se veían que habían hecho así con las botas,
los mismos rumores que tanto habíamos, que yo le había ido y yo había visto cada detalle, todo lo que lo habían cortado, todo lo que era mi bebé estaba destruido, mis libros de medicina me lo habían picado, los que no se lo habían llevado, mis batas, tal parecía de que para darme, por chantaje, no sé cómo, porque las cosas que hicieron no es de una persona que tiene un corazón, sino de alguien que tiene un corazón de piedra. Lo que tiene una piedra, un hierro, lo que tienen dentro. Porque todo lo que hicieron, mis batas como les pasaron por encima, se veían las marcas de bota, todos los medicamentos que se llevaron, todo lo que era de alimentos, todo, estaba destruido, todo destruido. Me recuerdo que había hasta las almohadas, había una almohada que habíamos comprado, unas almohadas que habíamos comprado para luego hacérsela al bebé, que eran como un nylon y dentro tenían las esponjas, todo eso ellos lo rompieron. Tal parecía que había pasado un ciclón, un tornado dentro de la casa. Fue muy doloroso todo lo vivido. Gracias a Dios, mi bebé ya cumplió 15 meses, está bien sano, está fuerte, a pesar de que ha tenido a su muy corta edad, desde que estaba en la barriga, ha tenido que vivir toda la represión que ha llevado a cabo esta dictadura asesina. Ha sido detenido varias veces conmigo en brazos, ha estado por más de 1 hora, 2 horas dentro de un carro patrulla, bajo el sol, ha sido detenido en medio de la noche, nos han dejado botados en las afueras de la ciudad muchas veces sin importarle cuando íbamos a la prisión queriendo ver a su padre. El mismo hecho de ir al Parque Céspedes y estar en mis brazos y sin importarle, cuando doblamos las esquinas me empujaban y hasta en una ocasión pudo caerse. Ha tenido que vivir a su corta edad por toda esa represión, pero gracias a Dios está vivo, está sano y sin dudas es todo un mambicito. El mambicito, nuestro mambicito de corazón, y doy muchas gracias a todas aquellas personas que me le quieren, que me le aman, así tanto como nosotros lo queremos. Así que voy a luchar con mi palabra precisa, aunque resulte juzgado. Mi mente clara me avisa del silencio que me pisa, de ser joven, renegado. Realmente el comunismo como sistema no es capaz de generar los bienes y servicios que necesita nuestro pueblo para salir adelante. El comunismo solo trae hambre y miseria. La gente cada día tiene esto más claro. Y por otro lado, también el cubano se está dando cuenta de que dentro del sistema no hay solución. Ya cuánto en 60 años, cuántas frases como ahora sí, este año es el esfuerzo decisivo, el perfeccionamiento empresarial, todos los lineamientos, la nueva constitución, todo han sido momentos en que la dictadura ha tratado de engañar al pueblo y ha logrado engañar a una gran parte del pueblo diciendo este es el proyecto que nos va a solucionar los problemas, y realmente nunca sucede porque es imposible dentro del sistema encontrar soluciones. De todo esto el pueblo se ha dado cuenta y hay muestra de eso. Cuando un pueblo cambia su mentalidad es el paso fundamental para que venga un cambio, digamos, es el inicio del cambio. Vemos a un pueblo que cada día se informa mejor gracias a los medios de comunicación alternativos como son el internet y las redes sociales, el mismo paquete y cada día consumen menos la información manipulada que la dictadura le transmite a través de los medios oficiales tradicionales en Cuba. Estamos viendo un pueblo que va madurando, que va cambiando su mentalidad, que pide libertad, que pide democracia, que pide oportunidades económicas, y eso sin duda traerá en algún momento el cambio real, el cambio de gobierno, y se cambiarán todas las cosas necesarias. Pienso que se están conjugando factores muy importantes como nunca antes había sucedido. Tengo mucha fe en el cambio porque lo creo posible. Hay liderazgo juvenil en Cuba, hay liderazgo no tan joven de personas de edad más madura, hay oposición
hay apoyo del pueblo a la oposición, al menos virtualmente en el mundo digital se manifiesta, y ya habrá mucho más apoyo en cuanto a las redes sociales tradicionales, digamos, las que no son de internet. Ya esto vendrá parejo, crece el empoderamiento del pueblo y parejo a la pérdida del poder de la dictadura y del ascenso de la sociedad civil independiente. El cambio es inevitable, es solo cuestión de tiempo. A nosotros, lo que nos toca a todos los cubanos es, como dijo Milton Friedman, seguir luchando hasta que lo que hoy parece políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Y es así, el cambio en Cuba es inevitable, es cuestión de tiempo. Su momento llegará. Como joven, perteneciente a la sociedad civil independiente, creo en el cambio. Tengo fe en que la victoria está por llegar. En Cuba, el cambio está cerca. Cambio para el bienestar del pueblo cubano. Cambio para democratizar nuestra isla, donde todos los cubanos tengamos derecho a vivir en libertad. Por todos aquellos que han luchado y ya no están. Cambio para el bien de todos los buenos cubanos que tanto hemos sufrido en estos años. Queremos y nos merecemos una Cuba libre y democrática, una nación donde se respeten nuestros derechos. Pero no todo está perdido. Como mismo sociedades de otras partes del mundo se sacudieron del comunismo y como también muchas otras dejaron de ser sumamente pobres y se convirtieron en sumamente ricas, pues los cubanos también podemos alcanzar esa sociedad próspera, esa sociedad libre que nos beneficia a todos como sociedad, esa sociedad que muchos están dispuestos a lanzarse al mar y a cruzar fronteras, corriendo el grave riesgo de morir durante la travesía, pues esas sociedades también las podemos alcanzar en nuestro país, pero eso solo se adquiere de una sola manera, a través de la lucha. Esa sociedad que muchos están dispuestos a lanzarse en balsas para llegar a los Estados Unidos, pues esa misma sociedad la podemos construir en nuestro país. Solo se necesita de la disposición de la población. Nadie vendrá a quitarnos a nosotros lo que nosotros debemos alcanzar y debemos quitarnos por nosotros mismos. Y eso es algo que hay que tener presente. Si queremos una sociedad libre donde podamos construir nuestro proyecto de vida, pues tenemos que pensar en que los únicos que la podemos construir somos nosotros con el apoyo del mundo libre, pero siempre empezando dando el primer paso nosotros. Pese a que hemos vivido en una sociedad totalitaria por ya 6 décadas, esto no quiere decir de que vamos a estar sometidos a ese estado dictatorial de manera infinita, de manera eterna. Podemos, los cubanos, como mismo nos liberamos de los españoles, como mismo podemos acabar con el régimen totalitario y construir esa sociedad que tanto anhelamos. Pero primero debemos dar el paso y principalmente la juventud luchar por un cambio. El cambio es urgente y es necesario en el sistema político porque la juventud cubana no tiene futuro. Tengo mucha fe en que pronto podamos soñar y vivir en una Cuba libre, próspera, democrática, en la que todos tengamos oportunidad e igualdad de derechos, donde no seamos sometidos, esclavizados, en la que podamos elegir nuestro sistema político, nuestro gobierno, escoger la educación que queramos para nuestros hijos, salarios dignos, salud de calidad. Ya nuestra Cuba está despertando, ya son más los que protestan y menos los adoctrinados. Hay muchos jóvenes capacitados y emprendedores que además poseen cualidades de liderazgo que pueden aportar mucho en la reconstrucción de un país cuyo gobierno ha sumergido en la pobreza por muchos años.
Pienso que el cambio está a las puertas y el cambio es ya. Yo tengo una fe increíble en que necesariamente en Cuba va a haber un cambio. Necesariamente en Cuba tiene que haber una transformación, porque el sistema de centralismo, el sistema de control no permite el desarrollo, no permite las libertades que pueden llevar al progreso de la nación. Y necesariamente, casi por fuerza de la gravedad, todo este sistema tiene que ir cediendo para que pueda existir un progreso. Pero nuestra lucha, y tengo mucha fe en que el aporte, la lucha popular, la lucha pacífica, las presiones de grupos sobre el gobierno, sobre la cúpula de poder de la tiranía, puede acelerar ese cambio y llevarlo de una manera mucho mejor para el beneficio de la población. Si la población no invierte sus fuerzas en este cambio, de todas formas el cambio viene porque ellos mismos saben que su sistema no sirve. Ellos mismos saben que su sistema no produce, no progresa, no desarrolla la nación. Pero de todas formas, de toda manera, hace falta ese cambio. Y si la población se implica en ese cambio, la población cubana puede sacarle beneficios al cambio y que ellos no lo ejecuten a su manera, sino que también piensen en la población que le esté exigiendo que ese cambio sea para beneficio de todos, con todos y para el bien de todos. Por eso debemos de implicarnos en la lucha, porque ese cambio sea para todo el pueblo y no un cambio para beneficio de la cúpula y el poder de los tiranos, sino para todo el pueblo. Y ese cambio viene, y ese cambio creo con toda fe y con todo mi corazón que está a punto de llegar. Me gusta esta vida que llevo, de defender los derechos humanos, de hacer algo que pocos jóvenes se atreven a hacer aquí en Cuba. Siento un gran compromiso con mi padre, voy a seguir luchando hasta el día en que se acabe esto o me pase algo que me impida continuar. ¿Tienes el sueño de que algún día Cuba pudiera cambiar? Yo creo que sí. Si cambian los gobernantes de este país, yo espero que Cuba cambie. El eslogan de los opositores es no a la violencia. Y yo me imagino que después de tantos años de sufrimiento, al fin venga la libertad para el pueblo que tanto la necesita. De verdad que muchas gracias por tu testimonio. Gracias. Muchísimas gracias. A pesar de todo, a pesar de detenciones, a pesar de haber sido reprimida muchas veces, que haya sido amenazada hasta con el hecho de que me quieran robar a mi bebé, a pesar de todo lo que he vivido, no me arrepiento de nada. Me siento muy feliz con el camino que tomé, con el camino que le quiero impartir y que le quiero brindar y que le quiero enseñar de lucha a mi hijo pequeño, a Daniel José, y solamente les exhorto de que se unan a la lucha. El cambio está muy cerca, el cambio está al doblar la esquina, solamente tenemos que unirnos. La palabra unión debe ser la palabra de oro para todos. Yo estoy segura de que todos unidos en esta lucha podemos derrumbar, o en todo caso soplar, porque ya eso está prácticamente derrumbada, está totalmente caduca esta dictadura implantada por 61 años. Nosotros somos la nueva generación, nosotros somos esos patriotas, esos mambises de aquellos tiempos, pero en estos. ¿Y quién mejor que nosotros, la juventud, para unirnos, para dar ese cambio total que hace falta? Y todo es a través de la unión, de la fortaleza, del ánimo, de la lucha. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes de Cuba hoy en día? Mi exhortación es que sean valientes, que luchen, que
actúen y se proyecten con claridad, con transparencia, con honestidad, que no permitan que le violen sus derechos, que pisoteen su dignidad por un régimen que lo único que quiere de los jóvenes y de todos los cubanos es precisamente obediencia y sumisión. No podemos seguir permitiendo que nos esclavicen, que nos exploten y que nos humillen. Así que mi mensaje es: luchen, venzan el miedo, conquisten su futuro. Ya es hora de que los jóvenes cubanos dejen de arriesgar su vida. Ya es hora de que los jóvenes cubanos sean capaces de tener en su tierra lo que todos quisiésemos tener en nuestra tierra y que todos los cubanos merecemos tener. Muchas gracias por la intervención tuya, José. Y para mí, lo digo con toda honestidad, un orgullo, pero gigantesco el que siento, como joven que soy, haber conocido a José Daniel y que me diera la oportunidad de pertenecer a su filas. Mi hermano, Gracias a ti. Sin la juventud no triunfamos. Es Chiqui Flow con el Candyman. Esto se llama Misión Suicida. Nadie es profeta en su tierra, eso lo dice la Biblia. Muchos cubanos tristemente tienen que partir para ayudar a su familia. Nadie es profeta en su tierra, eso lo dice la Biblia. Muchos cubanos tristemente tienen que partir para ayudar a su familia. Yo vengo del gueto y exijo respeto para los humildes que revelan secretos. Tú, fariseo, claro que te reto para que mi gente salga ya del aprieto. En Cuba se sobran los políticos que son demagógicos. Ya mi pueblo no soporta más, pero vengo ahora medio bíblico y al papa que es católico le pido que interfiera, basta ya. Yo logro con mis canciones ciertas emociones que revelan toda la verdad. Por eso no me doy por vencido, no estoy perdido, mi gloria es la humildad. Nadie es profeta en su tierra, eso lo dice la Biblia. Muchos cubanos tristemente tienen que partir para ayudar a su familia. Nadie es profeta en su tierra, eso lo dice la Biblia. Muchos cubanos tristemente tienen que partir para ayudar a su familia. Y sé de madres que sufrirán cuando en la travesía muchos de sus hijos condenados morirán. Yo nunca pierdo la fe y me pregunto si en las noches cuando le pido a Dios me podrá comprender. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. El pueblo tiene que luchar en busca de su bienestar. Digan lo que digan, yo nunca voy a callar. La verdad duele, pero te puede salvar. ¿Oíste? Hoy me critican a mí, mañana es a ti y al que va después de ti por caer tan mal. Yo canto mi mundo y algunos contra mí. No son todos los que están, ni están todos los que son. Como dice Salomón, todo es vanidad, todo es vanidad. ¿Qué está pasando con esta humanidad? ¿Qué está pasando? Nadie es profeta en su tierra, eso lo dice la Biblia. Muchos cubanos tristemente tienen que partir para ayudar a su familia. Nadie es profeta en su tierra, eso lo dice la Biblia. Muchos cubanos tristemente tienen que partir para ayudar a su familia. La tiranía es una misma en sus varias formas, aunque se vista en alguna de ellas de nombres hermosos y de hechos grandes. No hay espectáculo, en verdad, más odioso que el de los talentos serviles. Cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. José Martí. Yo, desde mi punto de vista, quisiera que este país en un futuro muy cercano cambiará hacia una transición hacia una democracia, que tuviéramos libertad de todo tipo, que los jóvenes pudieran encontrar aquí en Cuba lo que en este momento buscan en otros países, que no hubiera necesidad de emigrar para ser alguien en la vida, sino que de aquí pudiera hacer algo que te llevase a ser reconocido en el mundo completo.